ustedes. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Permítanme. Buenas noches, Papa. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Permítanme. Buenas noches, hermanos. Buenas Dios noches, bendiga. hermanos. El Señor los bendiga. Dios les bendiga. Después de- Amén, amén. Vamos a orar. ¿Y a quién le toca, hermano Luis? A la hermana Zenaida, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Pastor. Oremos pues, hermana Zenaida, y te dejo el tiempo. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, venimos delante de ti pidiendo de tu misericordia, de tu favor. Perdónanos, Padre Santo, si te hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te entregamos nuestro corazón, nuestra mente. Oh, Señor, nuestro ser Jesús Dios, para que tú hagas tu obra y nos permitas, papito lindo, ser enriquecidos por medio de tu palabra, Señor Dios. Esa palabra tuya que prospera, Padre Santo. Esa palabra tuya que lava nuestras vestiduras. Esa palabra tuya, Señor Dios, que nos conforta. Esa palabra tuya, Señor Dios, que es espíritu y que es vida y que puede obrar, actuar en nosotros, trayéndonos salud, bendición de tu parte. Esa palabra tuya, Señor, que es como la nieve que refresca el calor, papito lindo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Ayúdanos tú. Trae tu palabra, tu discurso y bendícenos, por favor, que tu Santo Espíritu venga. Oh sí, papito, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos cubrimos con su santa sangre, Señor, para poder entrar a tu presencia, a inquirir, papito lindo, y a ser enseñados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle el tiempo a la hermana Zenaida para que nos comparta la palabra. Amén, hermanos. Primordialmente, pues buenas noches a todos. Espero que el mensaje que traigo el día de hoy, pues puedan entender un poquito, pues, de lo que les voy a hablar el día de hoy. No sé si se ve la presentación, hermanos. Sí, se ve la Se ve, presentación. hermana. ¿La puedes poner en modo presentación? Sí. Ahí se mira mejor. Amén. Amén. Y pues el día de hoy, pues a mí me tocó que hablar de las malas asociaciones, ¿verdad? Y pues, pues es un tema muy bonito, pues el que me tocó el día de hoy. Y pues la primera palabra, pues el primer versículo que el Señor nos trae, pues está en Proverbios 22, 24, 25. Y dice así: no te asocies con el hombre iracundo, no sea que aprendas su conducta, sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Pues ahí les definí pues la palabra iracundo, que el término que se usa para esta palabra pues proviene del vocablo latino iracundus, que se emplea para calificar a quien posee o evidencia ira. El adjetivo también permite aludir al sujeto que, permítame, al sujeto que tiene propensión a encolorizarse. Es importante señalar que la ira se vincula con el enojo
con el enojo, permítame, es que me parece. ¿Quieres quitar eso ahí, cabal? Intento, indignación y la furia. Pues de esta manera, hermanos, pues el libro de Proverbios es claro, ¿verdad? Definitivamente el libro es una guía para nuestras vidas. Bueno, para todos los seres humanos, para que debemos de ser sabios e inteligentes, ¿verdad? Siempre con la dirección de Dios. Una de estas formas en las que nosotros podemos ver cómo se manifiesta muchas veces la ira, el odio, el enojo, a veces en muchas personas es un ejemplo cuando hay manifestaciones, ¿verdad? Siempre alguien viene y pues ahí sí que para armar el conflicto entre las demás personas, pues viene y siempre hay más de alguno que lanza una piedra o lanza algún objeto, ¿verdad? Entonces, esto hace pues que se cree un conflicto aún más grande, ¿verdad? También es cuando nosotros pues nos enojamos, ahí sí que por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra mente, ahí sí que en nuestro corazón, pues lo que tenemos es ira, ¿verdad? Y nosotros queremos ahí sí que sacar esa ira que tenemos dentro de nosotros. Entonces, creo que como cristianos, pues eso sería algo que pues que no sea parte de nuestras vidas, ¿verdad? Otra de las cosas también es de los padres hacia los hijos, que muchas veces los padres arremeten contra ellos con ira, ¿verdad? Y como cristianos, pues no debemos de tener y pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que se manifieste en nosotros en cada momento y pues nos ayude en esos momentos, ¿verdad? Porque muchas veces sí, ciertamente, pues nos enojamos, pero ahí sí que con la sabiduría y guianza de Dios, pues podemos salir de eso, ¿verdad? Y no asociarnos con personas, ¿verdad? Que sufren de esto, porque hay muchas personas que siempre han sido así, que a veces lo traen ya de generación en generación y no cambian, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos debemos de no asociarnos con estas personas ni convivir con ellas, ¿verdad? Ahí sí que para nuestra propia salud mental y nuestra seguridad, ¿verdad? Otro de los versículos y otro de los versículos que podemos encontrar es Primera de Reyes, cuando Dios le da la sabiduría a Salomón, ¿verdad? Y dice así, y dio Dios a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar, y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Como podemos ver, pues en este texto aparece 5 veces la palabra sabiduría, ¿verdad? Y que dicen qué importante pues es para nosotros el ser sabios, ¿verdad? Así como dice en otro texto, ¿verdad? El sabio, no recuerdo cómo es exactamente el texto, pero muchas veces nosotros debemos ser guiados, ¿verdad? Por esa sabiduría que solo Dios nos puede dar, ¿verdad? Pedirle a Dios pues que Él derrame en nosotros esa sabiduría que nosotros necesitamos para que cada vez que nosotros nos enfrentamos, ahí sí que a situaciones que están fuera de nuestro control, que sea Él, ¿verdad? El que obre en nosotros.
debemos ser sabios cuando nosotros a veces nos encontramos en situaciones incómodas, ¿verdad? Muchas veces, tal vez a todos nos ha pasado que en el trabajo, por ejemplo, a veces, muchas veces salimos todos a almorzar, ¿verdad? Entonces a veces uno escucha comentarios, ¿verdad? Inapropiados. Entonces nosotros pues lo que debemos hacer en esos momentos, pues alejarnos de esa gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo sabios. O sea, no queremos que, que eso que las demás personas estén hablando, pues influya sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y de cierta forma nos haga perder tal vez la estabilidad emocional que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces, como lo dice en Primera de Corintios 15:33, por si alguien lo quiere buscar, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, muchas veces, ya sea en diferentes áreas o aspectos de nuestras vidas, pues nosotros a veces tenemos muchas buenas costumbres de nuestro hogar, pero a veces por las amistades con que nos juntamos con los compañeros, ya sea de trabajo o en algo que estamos haciendo, ¿verdad? Encontramos ahí sí que em, a veces situaciones incómodas, ¿verdad? En las que nosotros como cristianos no debemos de estar involucrados. Ahí sí que escuchando a otras personas, ¿verdad? Cosas que tal vez no están siendo de edificación para nuestras vidas, ¿verdad? Mi mamá, a mis hermanas y a mí siempre nos decía, si ustedes no tienen nada que hablar, llénense la boca de agua, nos decía mi mamá, mis hermanas y a mí, ¿verdad? Y tenía razón, ¿verdad? Porque uno siendo sabio, pues viene y se aleja de cosas que a uno no lo están edificando. Eh, muchos, ahí sí que dichos que tiene la gente hoy en día, pues es cuando dice el que anda entre la miel, algo se le pega, cuando dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Mucha gente a veces emplea estos elementos para referirse a algo así, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues nosotros debemos de ser sabios y elegir bien nuestras amistades y con quién conversamos, ¿verdad? Porque no queremos que estas personas influyan en nuestras vidas, ¿verdad? Porque aunque a veces uno dice, no, ¿verdad? No me hace daño juntarme con tal persona, aunque no sea cristiana, ¿verdad? Pero muchas veces a mí, pues me ha pasado, ¿verdad? Que he conocido a otras personas que han sido cristianas y realmente habían cosas de que no estaban bien, ¿verdad? Porque a veces pues decían malas palabras y yo decía, ¿por qué dice malas palabras si es cristiano? Decía yo. Entonces, y hasta que llegó a un punto de que yo escuchaba una mala palabra que esta persona decía y si era repetitivamente, ¿verdad? Siempre la repetía. Y pasó el tiempo y pues hasta a mí se me quedó y tanto que la repetía. Y me recordé que una vez yo diciendo esa palabra, pues reaccioné y dije, pues, ¿qué estoy diciendo? Si, o sea, ¿cómo voy a estar yo repitiendo esta palabra si yo sé que no está bien? Tal vez diciendo esta palabra, pues voy a herir a otra persona, ¿verdad? Entonces, debemos de ser sabios y darnos cuenta, pues, lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? En el libro de Génesis, pues el pecado de la humanidad entró a causa de una mala conversación, ¿verdad? Que ya sabemos que fue la conversación de Eva con la serpiente, ¿verdad? De esta manera, pues fue que el pecado pues entró ahí sí que al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Por tener una conversación que no estaba siendo de edificación para su vida. Y por esto, pues de esta manera en la que nosotros hablamos, pues ya sea que podamos edificar la vida de otra persona o la destruimos, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que se acercan a nosotros para que les demos un consejo, ¿verdad? Y muchas veces
el consejo de nosotros hacia estas personas, siendo nosotros cristianos, pues yo considero que debería ser un consejo que edifique a su vida, ¿verdad? Que si está pasando por una situación difícil, nosotros de esa manera, con el consejo que le demos, pues esta persona se pueda restaurar, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros le queremos consentir a la persona, ¿verdad? Y le queremos le decimos lo que esta persona quiere escuchar y no lo que realmente nosotros debemos de decirle, ¿verdad? Para que esta persona no se sienta mal. Yo creo que como cristianos, pues debemos de ser edificación para la vida de otras personas y no destruirlas, ¿verdad? Porque pues debemos ser ahí sí que influencia para las demás personas, ¿verdad? Y edificar sus vidas ahí sí que con nuestros actos también, ¿verdad? Que ellos miren a Dios a través de nosotros, ¿verdad? Que Dios se manifieste reflejado en nosotros, ¿verdad? Y no ser, ahí sí que ser de bendición para las personas que se acercan a nosotros, ¿verdad? Y nosotros poder edificar, ahí sí que a las demás personas con sabiduría e inteligencia. Porque muchas veces, pues, el fracaso llega a estas personas, ¿verdad? Y de igual manera, pues, nosotros ya, pues, debemos pues, de ayudarlas, ¿verdad? Otro de los versículos que tenemos acá, pues, dice en Proverbios 22, 20, 21, no te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que respondas correctamente a lo que te ha enviado. Pues de esta manera, pues en este texto, pues nosotros vemos que es necesario que en nuestra vida los principios y valores estén cimentados en la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y es claro que debemos de estudiar la palabra y guardarla como un tesoro en nuestra mente y corazón para que para que no seamos blanco fácil, ¿verdad? De personas que intenten influenciar en nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos, ahí sí que agarrarnos de la palabra de Dios para que nada que venga hacia nosotros pueda ahí sí que hacernos desfallecer, ¿verdad? Otro de los textos que podemos encontrar está en Proverbios 20:10, que dice, pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Pues Dios quiere de esta manera, ahí sí que a los negocios y comercios, ¿verdad? Que se hagan de manera justa y no ilícita, ¿verdad? Tener diversas pesas o medidas significa que nosotros estamos engañando tanto al comprador como al vendedor. Un ejemplo de ellos, pues, es el negocio de las tiendas, ¿verdad? Muchas veces hay artículos pues, que no vienen cabales, entonces lo que ellos hacen, pues, es manipular la pesa, ¿verdad? Entonces, pues, eso Dios lo ve como algo abominable, ¿verdad? Y no es grato ante los ojos de Él. Otro de los textos que podemos ver es en Proverbios 22:5, que dice así, espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que cuida su alma se aleja de ellos. Y pues de esta manera, pues este versículo nos habla que en nuestro camino nos vamos a encontrar con personas escarnecedoras, ¿verdad? Y en varias versiones, pues la palabra escarnecedor significa, pues, insolente, burlador, arrogante, pestilente, petulante, altivos, blasfemos, mofador y buscapleitos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar alejados de estas personas, ¿verdad? Si nosotros debemos
debemos de cuidar nuestra alma, ¿verdad? Y pues alejarnos de estas personas que realmente no van a aportar algo positivo para nuestras vidas, ¿verdad? También está el otro versículo que es Proverbios 24:1, que dice, no tengas envidia de los malvados ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer el mal. En este versículo, pues, de esta manera, pues, Dios nos invita a permanecer alertas, ¿verdad? Y no desear convivir con estas personas, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Por eso es que debemos de estar cuidando siempre de nuestro rebaño, ¿verdad? Que en este caso nuestros rebaños son, es que yo no tengo hijos, pero en el caso de los que tienen, pues son sus hijos, su cónyuge y nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es que busquemos cada día más de Dios, enamorarnos de Él, de su perfecta palabra bendita, estudiándola, amándola, saboreándola, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas y hallaremos vida, paz, reposo a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues de esta manera, pues nosotros vamos a estar siempre llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a estar alertas ante cualquier situación que podamos vivir en nuestro ámbito familiar o laboral, ¿verdad? Y para terminar, no sé cuántos minutos llevo, hermanos. Llevas 48. Bueno, ya solo para terminar este texto, hermanos, les quería compartir esto, que es Juan 10, 27 a 28, que es la versión del oso, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De esta manera, pues, el Señor nos habla, ¿verdad? Que nosotros debemos de atarnos al altar del Señor, ¿verdad? Y despojarnos de cosas que a Él no le agradan. Y así pues nadie va a poder arrebatarnos de la mano de Él, ¿verdad? Entonces, este ha sido mi mensaje, hermanos. Espero y me haya dado a entender. Aquí finalizo. Amén. Gracias, hermana Zenaida. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Amén. Bueno, vamos a empezar. Solo es que tienes que dejar de presentar en la flechita. Dejar de presentar. A ver, hermano. Ahí estamos. Muy bien. Ahora voy a presentar yo. Vamos a platicar. Fíjense que lo que platicamos el día martes y platicamos el día lunes, en realidad es un tema bastante extenso. Y quisiera abordar un poquito más al respecto, pero desde otra perspectiva. Entonces, ¿se acuerdan que platicamos esto de la necesidad que tenía esta mujer cuando dijo, oh, si él me besara con los besos de su boca, y lo pusimos en esta versión del lenguaje sencillo? Ay, amado mío, cómo deseo que me beses. Y platicamos de la necesidad de que, de estos besos que cuando vemos en la Biblia el contexto espiritual, vimos esto que dice, besa los labios el que da una respuesta correcta. Entonces, que ella y yo, compuse el verso de esta manera, ay, amado mío, cómo deseo que me des una respuesta correcta, y estuvimos hablando de qué es esa palabra correcta, y después nos pasamos a esto, volvimos al libro del Cantar de los Cantares, donde vimos que esta palabra, si él me besara, es una palabra que se dice Nashak, y este es el número de Strong que le corresponde.
Si él me besara con besos, pero entonces aquí ya no se usa la misma palabra, sino que se usa una que se llama neshika. Son dos palabras diferentes que se pueden traducir beso o besar. Lo interesante es que cuando vemos en la Biblia, esta palabra de abajo, neshika, solamente se utiliza en 2 versículos en la Biblia. Cantares 1:2, cuando ella está deseando los besos del amado. Y en Proverbios 27:6, donde dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Entonces de ahí partimos para ver que hay 2 tipos de respuesta, las del amado y los besos engañosos. Y hablamos poquito, solo mencionamos esto, que no me quiero detener en esto hoy, y empezamos a hablar de algunos de los besos. Esto ya no lo tocamos porque se volvió más prédica que enseñanza. Pero cuando yo voy y regreso al mismo versículo, Cantares 1:2, esa palabra nashak, la de arriba, ¿ok? Aparte de decir besar o de decir que beso, se puede traducir equipar con armas. Entonces, la iglesia debiese tener ese deseo de que seamos equipados con armas. Ahora bien, si nosotros entendemos que la palabra es besar, pero estamos entendiendo que besa el que da una respuesta correcta, entonces tenemos que entender que el dar una respuesta correcta nos equipa con armas. O sea, cuando nosotros recibimos la respuesta a nuestras inquietudes, la dirección a lo que nosotros pedimos, entonces se nos está equipando, se nos está preparando, se nos están dando las herramientas para poder batallar contra nuestros adversarios, para poder batallar contra el enemigo. Nuestros adversarios son el enemigo, el mundo y nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que también entender que Dios nos quiere equipar. Y si nosotros lo ponemos en el contexto de Cantares 1:2, entonces esto viene a ser como que si el Señor se acercara a nosotros y con mucho amor nos hablara, nos aconsejara, nos dijera qué es lo que nosotros necesitamos. Cuando Él nos da una respuesta correcta a lo que nosotros preguntamos o a nuestras inquietudes, entonces nos está dando un arma para que nosotros podamos enfrentar a nuestros enemigos. Le voy a tratar de poner un ejemplo que a mí se me ocurre. Fíjese bien. Muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a personas o a situaciones en las cuales nosotros vamos a ser agredidos. El Señor Jesucristo se enfrentó a los fariseos, a los saduceos, y ellos llegaban con preguntas. Y el Señor les daba la respuesta correcta, porque Él la sabía, Él la tenía, Él ya estaba equipado con ese tipo de respuesta. Entonces Él venía y al responder los desarmaba, los dejaba quietos. Ellos les llegaban con una mala intención, pero Él con su respuesta los dejaba quietos. Cuando le preguntaron acerca de que si era lícito pagar el impuesto, ¿ok? La intención de ellos era, si dice que sí, entonces le echamos al pueblo encima. Si dice que no, le echamos a los romanos encima.
Pero viene el Señor y les da la respuesta correcta. Pero nosotros tenemos que entender cómo Él les respondió, porque la primera respuesta que les da a ellos, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Esa es la primera respuesta que les da a la pregunta que les hace. Él discernió su corazón y se acuerda que la respuesta correcta es la respuesta directa, también era la palabra, la respuesta directa, la respuesta sincera. Entonces él les dijo en su respuesta, a ver, ¿por qué me vienen a tentar? Ahí los desarmó, ahí los hizo pedazos. Le voy a contar una anécdota de algo que me pasó. Es que cuando yo miro para atrás, ya miro que me pasaron muchas cosas y ya miro que ya estoy viejo porque ya vi que me pasaron muchas cosas. Yo estaba como subdirector médico en un hospital y el director médico que había estudiado conmigo y que él me había llevado ahí, en realidad era un zorro en la política, era corrupto de muchas maneras. Y entonces había un clavo en el hospital. Había un doctor que se echaba los tragos. Y en una oportunidad, el doctor llegó con sus tragos y a causa de una mala decisión se murió un paciente. Entonces, la enfermera del área donde él estaba reportó e hizo la denuncia. Entonces, este hombre tenía una acusación sobre él y había que tomar una decisión. Ok. Pero este hombre estaba afiliado y era amigo de un diputado de un partido X y que era el partido donde mi amigo militaba. Entonces a él no le convenía enfrentar el problema porque obviamente ya le habían dicho sus cuates, mira, ahí te ayudas a aquel. Entonces quisieron desestimar la denuncia usando algunas palancas en el Congreso. Entonces mi amigo tenía que ir a platicar con un diputado acerca de esto y tomar una decisión. Pero, como eran del mismo partido, a él no le convenía llegar, no le convenía ni lastimar al otro, que no lo estaba lastimando, se le iba a abrir un proceso. Ni le convenía no darle curso al proceso porque él iba a caer en delito también. Entonces, fingió una subcomitiva y un viaje. Y yo era el subdirector, yo me quedé en su lugar. Y cuando me quedé en su lugar, al que llamaron al Congreso fue a mí. Yo estaba en funciones en lugar de él. Y ni sabía yo que me iban a llamar. Entonces me llegó la secretaria y me dijo, mire, tiene una situación con tal diputado, hay que ir tal día, y ahí se lleva al de recursos humanos y se lleva al financiero, porque no sabemos qué es, y no hacer que le pidan reportes y todo. Nos fuimos los tres. Y estando ahí, delante del diputado, él empezó que sí, que queríamos hablar con ustedes, ver cómo están las cosas allá y todo. Y entonces el financiero le dijo, necesita reportes de cómo estamos gastando. No. Entonces le dijo el de recursos humanos, o hay problema con el sindicato. Entonces él aprovechó y dijo, es que también aprovechando quería hablarles del doctor fulano de tal, el que tenía la denuncia. Y entonces, mire, yo entiendo que fue Dios, se me salió, yo ni siquiera lo pensé y le dije, usted es el diputado que el doctor fulano de tal dice que es su amigo. El hombre cambió de colores ante eso porque cuando lo puse así me dijo, no, doctor,
no, yo no soy amigo de él, porque al verse con esa respuesta él se miraba involucrado. No, yo creo que lo dejamos aquí. Y muchas gracias por venir y ahí nos vemos. Entonces ahí los tres entendimos a qué nos habían llevado. Y yo entendí que Dios había puesto una palabra en mi boca para desarmar al diputado. La respuesta correcta. Lo desarmé. Entonces, cuando el Señor nos enseña, nos da las respuestas correctas a nuestras preguntas y a nuestras inquietudes, nos está equipando con armas para la batalla, para poder enfrentar a aquellos que van a venirnos a hacer la guerra, porque nos van a venir a hacer la guerra. Usted se va a encontrar con una vecina cristiana que a usted le cae mal y le va a hacer la guerra. Pero usted tiene que tener las armas en luz para poder enfrentar la situación y que Dios le dé la victoria. Igual puede ser uno que no es cristiano. Se va a enfrentar con usted y usted tiene que estar equipado. Pero para estar equipado, el Señor le tuvo que haber dado ya la respuesta a lo que usted tiene que hacer. Ok, más o menos como cuando en el tiempo de Eliseo, un rey de Aram venía y ponía emboscadas al ejército de Israel, pero el ejército de Israel ya sabía. ¿Por qué? Porque Dios le avisaba a Eliseo y Eliseo le decía al rey qué era lo que iba a pasar. Entonces ya el rey se preparaba y ganaba las batallas. Equipaba al rey con un consejo. Entonces, cuando el Señor nos da la respuesta correcta, lo que nos da es un arma para poder enfrentar las situaciones, a los enemigos, aún a nuestro interno, a nuestro yo interno, para poder batallar con lo que nosotros nos vemos. Ok, espero haberme dado a entender. Entonces, que nos besen, lo que esta mujer está pidiendo es bésame, dame la respuesta correcta, dame las armas que yo necesito para poder enfrentar a mis enemigos. Muy bien, ahora bien, cuando yo miro esta palabra Nashak, aquí arriba, esta de acá, Nashak, ok, muy bien. Y veo en qué versículos aparece como equipar con armas. Yo la encuentro como en 3 o 4 versículos, 3 en el Antiguo Testamento. Y una de las que los encuentro es en Primera de Crónicas 12:2. Y dice, en el 1 empieza diciendo, estos son los hombres que subieron a Ziklag para unirse a David y ser parte de su ejército. Y en el versículo 2 dice, estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl, de Benjamín. Ok. Pero estos estaban armados. ¿Con qué? Con arcos. Ok. Obviamente para tirar flechas. Estaban armados. Estaban Nashak. Les habían dado armas. Contextualicémoslo con lo que hemos estado platicando. Les habían dado las armas correctas para poder batallar junto a David. David, figura de Cristo. Muy bien. Ahora bien, y aquí es donde yo quiero empezar la enseñanza. Fíjese bien. 12:3. El jefe era Ayeser, después Joás, hijo de Semá,
Gibeita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, Anatotita. Voy a regresar aquí. Versículo 4. Ismaías Gabaonita, hombre valiente entre los 30, jefe de los 30. Después Jeremías, Jaziel, Hanahán, Josabat, Gedaretita. El versículo 5. Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Azarel, Joeser, Jasobén. Esto es de los coeritas, dice ahí, la versión así se dice, Joela y Zebadías, hijos de Joram, de Gedor. Entonces, estos eran los nombres de los que estaban armados. Entonces, nosotros tenemos que ver desde el punto de vista espiritual con qué iban armados estos. Iban con arcos, obviamente llevaban flechas. Pero esto no nos va a decir mucho. Pero sí, cuando nosotros ponemos atención, ¿ok? El nombre de cada uno de ellos, el significado del nombre de cada uno de ellos, nos da a entender con qué el Señor quiere armarnos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Qué es lo que quiere Él darnos? Y empecemos, pues. El jefe era Ayeser. El jefe era Ayeser. Y aquí yo se lo puse en un cuadrito. Ok, Ayeser. ¿Qué quiere decir Ayeser? Mi hermano es ayuda. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál era el arma? Y estamos sacando la enseñanza, la parte espiritual. ¿Cuál era el arma que tenía eso? ¿Con qué iba armado Ayeser? Con esto. Mi hermano es ayuda. Ok. Lo primero que tenemos que entender, que este hombre tenía hermanos. Hermanos. Y nosotros tenemos que ver en la Biblia la importancia que se le da al hermano. Fíjese bien. La Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo, pero que el hermano fue, dice una versión, fue diseñado para el tiempo de la angustia. Ah, ok. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la angustia, nosotros necesitamos la respuesta correcta ante esa situación, ante esa inquietud. Entonces, la respuesta de Dios es, mi hermano es mi ayuda. Y aquí tenemos que entender dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que yo tengo a alguien en los cielos que la Biblia dice que el que santifica, hablando de Jesús, y los santificados, de una misma naturaleza son. Por lo tanto, no se avergüenzan de llamarlos hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál es esta arma? Que yo tengo un hermano que se llama Jesucristo, que no se avergüenza de llamarse mi hermano a pesar de mis errores. Me ama y Él me ayuda. Esté en la situación que esté. Si estoy en la angustia, yo vuelvo al versículo que le cité, que está en el libro de Proverbios, creo yo, donde le repito, en todo tiempo ama el amigo, mas el hermano para el tiempo de la angustia fue dado, dicen algunas versiones, pero cuando uno mira lo original fue diseñado. Entonces el Señor Jesús fue diseñado en la voluntad del Padre para ser nuestra
ayuda. Nosotros tenemos en Él un refugio, tenemos en Él una mano extendida en medio de nuestros errores, en medio de nuestras caídas y en medio de nuestras circunstancias. Tenemos un hermano que es nuestra ayuda. Ahora, cuando nos enfrentamos a algo, a muchas cosas, si nosotros ya tenemos esa respuesta correcta, que Él es mi ayuda, entonces yo voy a poder enfrentar la situación diferente. Yo tengo un arma con la cual enfrentarla. Ahora bien, ese es el Señor. Pero entonces yo lo llevo a la siguiente reflexión. Yo siempre le he dicho a usted, cuando yo no conozco o no me recuerdo del nombre de un hermano que me pasa muy constantemente, entonces, y me lo encuentro en la calle frente a frente y lo voy a saludar, le digo, hermano, Dios lo bendiga, pero lo identifico como mi hermano porque es una realidad. Él aceptó al Señor Jesucristo, su Padre es Dios, yo acepté a Jesús, al Señor Jesucristo, mi Padre es Jehová de los ejércitos, somos hermanos de sangre. Entonces, yo estoy diseñado para cuando Él esté en angustia y Él está diseñado para cuando yo esté en angustia. La respuesta a la angustia muchas veces Dios la manda por medio del hermano en Cristo que tenemos a la par. O el hermano en la carne. Yo, pues, yo tengo 2 hermanos y la verdad es que, pues, uno de ellos tiene una muy buena posición económica y en situaciones en las cuales a mí no me ha alcanzado la economía, emergencias, hospital o algo, él me ha dicho, no tenga pena, ¿cuánto necesita? Después platicamos. Entonces, y es mi hermano en la carne. Entonces, yo he entendido esa parte y me ha tocado con él precisamente ser hermano. Una vez le detectaron un cáncer y obviamente yo puse a disposición todo lo que yo tenía en mis recursos a la mano para poderlo ayudar. Mi hermano es ayuda. Ese es un arma que Dios nos da, es una respuesta correcta de parte de Dios frente a la angustia. Mi hermano, Señor Jesucristo, mi hermano en Cristo, pero en la casa. Fíjese cómo el amado se refiere en uno de los versículos del Cantar de los Cantares a la amada. Ah, amada mía, hermana mía, paloma mía, hermana. Ah, eso quiere decir que dentro del matrimonio el cónyuge tiene una función. No es su principal función, no es su papel principal, pero se convierte en hermano del cónyuge. ¿Para qué? Para el momento de angustia. Muy bien, primero, solo ahí es un tema gigantesco, gigantesco. Es un arma gigantesca. ¿De qué estamos hablando? De las armas, ¿cómo nos arma Dios? ¿Cómo nos arma Dios? Dándonos la respuesta correcta. Ok, muy bien. Ahora miremos este otro hombre, Joás, el segundo Joás. Este era el jefe de todos estos. Ok, Joás es el segundo. Mire pues, dado por el Señor o fuego del Señor. Ok, armas, ¿con qué nos arma el Señor? Ok, primero, lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor nos dio, o sea, dado por el Señor, o sea, Dios nos envió a este mundo con un propósito. Usted no es advenedizo. Hay quienes piensan que son producto de una violación, producto de una noche de pasión, ¿ok? Pero no es así. Nosotros fuimos dados de la eternidad hacia acá
por el Señor. Fuimos enviados con un propósito determinado para bendición de otros y para bendecirnos a otros. Fuimos enviados acá con el propósito de reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador y poder regresar a la casa del Padre. Fuimos dados de la eternidad acá. Pero también Joás quiere decir fuego del Señor. Ok. Entonces, la respuesta correcta a lo que nos vamos a enfrentar es que el Señor nos va a dar su fuego. Y cuando hablamos de fuego del Señor, estamos hablando del Santo Espíritu. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo entró en nosotros en un embarazo gemelar cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Que es un proceso que empieza acá, sigue con el bautismo del Espíritu Santo. Después de esto llega la llenura del Espíritu Santo, y después de esto lo que el apóstol Pedro es el que dice: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, está hablando de cuando el Señor Jesucristo fue levantado del lago de fuego, que fue levantado por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Padre, ¿ok? Si ese Espíritu vive en nosotros, mora permanentemente en vosotros, es la idea que da, vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, esta arma debiese ser la más poderosa que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos va a asistir en los momentos de la batalla, porque acuérdense que estamos hablando de armados para el Señor. Sansón, cada vez que estaba en peligro, descendía el Espíritu Santo sobre él, y una vez mató a 1000 con una quijada de un burro, otra vez mató otra vez se llevó las puertas de una ciudad, otra vez le quitó las mudas a unos y mató. O sea, venía el Espíritu Santo con él. Y aun cuando él pidió la venganza sobre los filisteos, vino el Espíritu Santo sobre él y mató a todos los filisteos. Ok. Pero ese Espíritu Santo que venía sobre él, ahora está dentro de nosotros. Y entonces debemos entender que tenemos un arma poderosa para enfrentar nuestras batallas y las batallas del Señor. Mira pues, otra arma, Gesiel, el número 3 que aparece en la lista de estos que están armados, que les dieron la respuesta correcta. Gesiel quiere decir asamblea de Dios. Ok. Vosotros os acercasteis a Sión, la celestial. Está hablando de la iglesia. A la asamblea de los santos, de los espíritus de los santos, hechos perfectos. A la asamblea de ángeles en fiesta. ¿Ok? Asamblea, congregarnos. No tengáis como muchos el no congregarse. No tengáis como muchos el no episinagoge, dice la palabra en el griego. Y cuando nosotros vemos esa palabra episinagoge, cuando nosotros vemos esa palabra episinagoge, hermana Emma está levantando su mano, ¿quería decir algo? No, parece que no. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra episinagoge del versículo que le vuelvo a repetir, no tengáis como muchos tienen por costumbre el no congregarse, el no episinagoge. Aparece allí
Y el otro versículo aparece cuando el apóstol Pablo dice que vamos a estar juntos con el Señor alrededor de él, episinagoge. Entonces, las únicas dos veces que la Biblia habla de episinagoge es cuando seamos arrebatados y estemos alrededor del Señor y cuando estamos aquí en la iglesia. Que el Señor está con nosotros porque dice que donde dos o más estén en mi nombre, allí voy a estar yo. Entonces, en la asamblea de los santos. Y no le estoy hablando de las iglesias, las asambleas de Dios, no, le estoy hablando de la iglesia en general. Entonces, ese es un arma. La comunión entre nosotros es un arma. La comunión entre nosotros es un arma que Dios dejó. Que nosotros tengamos unidad es un arma que Dios dejó. Que nosotros podamos estar unidos, como dice el versículo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo que desciende. Para Dios eso es agradable. Y el óleo habla del Espíritu Santo. Entonces, el congregarnos es una arma con la que Dios nos ayuda y nos capacita. Cuando nosotros nos unimos a orar, a interceder por las necesidades de otros, ese es un arma a favor de aquellos que tienen necesidad. Ok, muy bien. Pero sigamos. Mire pues, el siguiente que aparece se llama Pelet. Y el nombre Pelet significa liberación, significa escape. Vale la salvedad decirle que estos nombres yo los tomé de 3 diccionarios diferentes, uno que se llama BDB Definition, algunos aparecían en el Strong Concordance y también usé el diccionario de nombres Hitchcock para poder tomar las definiciones o los significados de estos nombres. Ahora bien, este se llama Pelet. Okay. Pelet quiere decir liberación. Pelet quiere decir escape. Eso quiere decir Pelet. Okay. Y esta es otra arma, esta es otra respuesta correcta. Se lo voy a decir de esta manera, se lo voy a decir como se lo dijeron a Timoteo. A Timoteo le dijeron, mira Timoteo, escapa de las pasiones juveniles. Le dieron una respuesta, un arma para pelear contra la tentación de las pasiones juveniles. Obviamente las pasiones juveniles no son solamente de tipo sexual, hay muchas pasiones juveniles. Estos patojos que andan en moto a 150 kilómetros por hora sin casco, eso es una pasión juvenil. Ya cuando les crece el centro de la madurez y ya crecen y se les quita eso, la inmadurez, ya lo piensan. Pero es una pasión juvenil. Pero, ¿qué le dijeron a Timoteo? Mira, te vas a tener enemigos que se llaman las pasiones juveniles. A esos no te les enfrentes. A esos no agarres la onda para tirarles ni el arco. De esos, Timoteo, escapa. Esa es la respuesta, el consejo correcto ante una situación. Pero también quiere decir liberación. Y esto es algo a lo que nosotros tenemos no solo que abordar, sino es algo a lo que nosotros tenemos que entrarle. Necesitamos ser libres, ¿ok? De muchas cosas. Nosotros necesitamos ser liberados. Nuestra alma necesita liberación
necesita liberación de sentimientos, necesita liberación de una serie de cosas, pero necesita ser liberado. Muy bien. Veracá, así se llamaba este. Y Veracá quiere decir bendición, bendición, bendición. A veces la respuesta que Dios nos da para enfrentar aún a los que nos están haciendo daño es bendecirlos. Es bendecirlos. A Abraham le dijeron, mira Abraham, bendiciendo te bendeciré. Y entonces nosotros tenemos que entender una cosa. ¿Qué será más poderoso? ¿Una maldición que eche un brujo? ¿O una bendición que salga de la boca de Dios a través de un siervo de Dios? ¿Qué es más poderoso? La bendición que viene de parte de Dios. Eso es lo que es más poderoso, la bendición. Entonces, eso es un arma poderosísima. Poderosísima. Entonces, nosotros estamos armados con esto. Y nosotros fuimos llamados, la Biblia dice, no maldigáis, antes bien bendecid. Es un arma. Nosotros debemos orar por los que nos maldicen y bendecirlos. Porque al tener esta arma de bendición, nosotros llevamos la de ganar. Ok. Respuesta correcta. Siendo equipados. ¿Cómo enfrentar las cosas? Armas que se nos dan. Jehú. Jehová es él. Ok. Ahora bien. Nosotros tenemos que tener en nuestro concepto, y eso nos tiene que dar, la revelación de quién es Jehová, de quién es Dios. Fíjese bien, no este Jehú, pero sí más adelante otro Jehú. Dios lo ungió para matar a Jezabel. Entonces, no son los mismos personajes. Aquí estoy en el tiempo de David. El otro es casi 400 años después. Pero este nombre. ¿Quién mató a Jezabel? Jehová es él. Entonces, el concepto claro en nuestro corazón de que Jehová, ¿quién es Jehová? Es un arma poderosa. Ya quedan pocos minutos. Leo, y tal vez nos da tiempo de ver un par más. Ismaías Gabaonita, hombre valiente entre los 30 y jefe de los 30. Después, Jeremías, Jaasiel, Jonahán, Josabad, Gedarita. Ok, mire pues, mire este. Ismaías. Respuesta cuando estás en una situación, cuando estás batallando, cuando estás en batalla triste, angustiado, perseguido. Ok. La convicción de que Dios te va a oír, de que Dios te oye. Pero teniendo en cuenta este versículo. Pacientemente esperé Jehová y él me oyó. Pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Eso te va a oír. El pueblo de Israel empezó a ser oprimido en Egipto y yo le demostré la vez pasada que por lo menos fueron 80 años de una opresión así clara. ¿Ok? ¿Y qué dice la Biblia? Cuando nació
Moisés al principio de cuando empezó esta operación. Y Dios oyó el clamor de su pueblo. Ok. Jehová nos oye. El Señor nos oye, nuestro Padre está atento a nuestras súplicas. Y eso es un arma poderosísima que nosotros tenemos. El Señor nos oye. Y eso lo tenemos que tener en nuestro corazón metido. Dios nos oye. Vamos, mira pues, ya vamos terminando. Jeremías, Dios levanta. A quien Jehová ha designado, pero platiquemos de Dios levanta. ¿Ok? 7 veces cae el justo. Y uno de los contextos dice, y aún de la 7ª lo levantará el Señor. Dios levanta. Dios no te quiere dejar tirado, pero esta arma tú la tienes que tener adentro, decir, Señor, lo que hice, pero Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. De la situación en que caíste, en lo que estás, Dios te va a levantar. Mira este otro, con este vamos terminando. Jaziel, visto de Dios. Mira pues, tú tienes que tener la convicción que Dios tiene su vista puesta en ti. Ok. ¿Desde cuándo? Cuando viniste a la tierra, desde que viniste a la tierra, tus ojos vieron mi embrión y no fue oculto de ti mi formación en el vientre. Mis ojos vieron, tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando el Señor nos voltea a ver? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que voltea a ver y lo que ve es el cordón escarlata. Así como el cordón escarlata que puso a aquella mujer Rahab para salvarse la destrucción. ¿Qué es lo que ve el Señor? El cordón escarlata. La sangre de su hijo. Eso es lo que ve. Y dice, oh, mi hijo. ¿Qué es lo que ve? Ve a Jesucristo en nosotros. ¿Y qué hace cuando ve a Jesucristo a pesar de nosotros? Dice, mi hijo en el cual mi alma se complace. Estamos vistos del Señor. No por eso quiero decir que nos va a pasar por alto todas las cosas y que salvo siempre es salvo. No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que Dios no lo ve con malos ojos. Ahí venía el hijo pródigo, de regreso con sus conceptos, haciéndose jornalero ya, habiendo perdido la identidad, casi perdido la identidad de hijo. Y dice la Biblia que el padre, viéndolo de lejos, sus entrañas se llenaron de misericordia por él. Vistos de Dios. Esto lo que yo te estoy diciendo es, Dios te está dando una respuesta correcta, una respuesta oportuna, una respuesta verdadera. Y te está diciendo, yo te veo. Y te veo para bendecirte. Y mírese, Yohanan, gracia, gracia. Por gracia somos salvos. Y nosotros vamos por gracia. Vamos a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Por gracia. Por gracia. Entonces,
Esos solo son algunos, son 20 algo, ahí lo vamos a dejar, porque si no, Dios guarde, me termino hablando solito yo acá. Solo le muestro, creo que estos son los últimos. El Usai, Jerimot, Belaías, Semarías, Sefatías, Elcana, Sarel, Joer, Jasobén, que era Coreorita, Joela y Zebadías. Este no es nombre. Y Zebadías. Ok. Cada uno de estos nombres, con su significado, es el arma que Dios nos ha dado como respuesta. Así rápido. Dios es mi fuerza, el Usai. Él es el Altísimo, Jerimot. Jehová es maestro, Bealías. Jehová ha guardado, Semarías. Jehová ha juzgado, Sefatías. El Cana, celo de Dios. Isías, Jehová prestará. Azarael, Dios ha ayudado. Joézer, Jehová es su ayuda. Jasobén, la gente regresará. Joela, levantar aprovechamientos. Zebadías, Dios es mi porción. Entonces, ¿qué son todos estos nombres? Estos nombres son de aquellos que estaban armados, que se les había dado un arma, que se les había Nakash, se les había equipado con armas. ¿Cuándo? Cuando se les dio una respuesta correcta. A nosotros Dios tiene respuestas correctas para nosotros. Nosotros a veces nos acercamos con el Señor y le decimos, Señor, ¿será que me quieres ayudar? Y Dios dejó un ejemplo de aquel leproso, figura de un pecador contaminado con la lepra, que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Quiero ser limpio. Las respuestas están dadas, porque el Señor sabe nuestras necesidades antes de que nosotros se las digamos. Aún antes que nosotros nos demos cuenta, Él ya se adelantó. Entonces, el deseo de esta mujer, oh, si Él me besara con los besos de su boca, oh, si Él me diera la respuesta correcta y me equipara y me diera las armas necesarias para enfrentar la situación que yo estoy enfrentando. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Aquí lo voy a dejar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación. Hable ahora o calle para siempre. Sí, hermana Claudia. Dios le bendiga, amado pastor, que Dios les bendiga a todos. Pues mi pregunta es, he estado tratando de leer la palabra, pero tratar también de entender, porque a veces cuando el apóstol Pablo está escribiendo en alguna carta, él empieza a decir saludos a vosotros filipenses, ¿verdad? Es un ejemplo. Y empieza a decir, no dejo de orar por ustedes, y esto y el otro, y de pedir y dar gracias, porque son un pueblo que hace esto y hace el otro. Pero de repente él se encuentra diciendo que por favor se esfuercen por alcanzar aquello por lo cual fueron alcanzados, que practiquen la unidad, que practiquen el amor fraternal, que piensen en los demás como pensarían en sí mismos. Y ahí habla acerca del egoísmo, siento yo, ¿verdad? El que nosotros, sí, el hermano, ¿verdad? Pero no nos ponemos completamente en su lugar, ¿verdad? No.
no estamos pensando en cómo bendecirlo como el Señor tal vez lo haría, en el sentido de que si nosotros estuviéramos más metidos en la palabra, orando constantemente, mi pregunta es esa, si las armas de las que habla el estudio que acabamos de tener es el leer la palabra, poder entenderla y así también compartirla. Para mí, yo eso lo sentí hoy, ¿verdad? Que pude compartirle a alguien a una paciente de mi jefe que estaba tan triste por su hija y por su esposo que se puso como a derramar lágrimas, ¿verdad? Y entonces el Señor me permitió hablarle acerca de esa palabra que yo he estado leyendo y tratando de estudiarla, ¿verdad? Entonces sentí como que hubiera, como dice la escritura, ¿verdad? Que la palabra es un arma de dos filos, ¿verdad? Eso sentí que como que cuando yo le estaba hablando, pero que yo le estaba pidiendo eso al Señor, ¿verdad? No solo pensar en mí, sino en mis necesidades o en lo que yo estoy pasando, porque eso es algo que yo no quiero, ¿verdad? En mi vida, sino que con la palabra ayudar a mi hermano a que sea como una espada que le pueda abrir su entendimiento, ¿verdad? Eh, es una arma, así, ¿verdad? La palabra. Esa es mi pregunta. Si al nosotros estar metidos en la palabra se vuelve como un arma, porque yo lo vi, hoy lo sentí así más que antes, pues porque he entendido eso anteriormente cuando el apóstol lo está explicando, pero se vuelve un arma, ¿cómo le dijera? Es que siento que no me estoy dando a entender. Eh, es como que si yo ya había entendido que la palabra de Dios es una espada que parte hasta la división yo ya lo había entendido, pero al estar orando, y no como decía nuestro apóstol, ¿verdad? En un tema que me compartió mi hermana Zuli, que nosotros estamos, como quien dice, orando mal, ¿verdad? No estamos, porque no estamos buscando lo que agrada a Dios, ¿verdad? Sino que estamos buscando nuestra propia satisfacción, tal vez de alcanzar un púlpito, tal vez de saber mucha palabra o qué sé yo, ¿verdad? Entonces me puse a pensar en todas esas cosas y vi cómo lo que usted está hablando acerca de estas armas, la palabra se vuelve un arma, pero así que prácticamente uno lo ve como físico, porque yo lo vi hoy físico, ¿verdad? No sé, esa es mi pregunta, ¿verdad? Sí, sí le entiendo, ¿no? Mire, pues, Amén. obviamente, nosotros vamos a enfrentarnos a tener que dar respuestas correctas. Amén. Ok. Ah, obviamente, desde mi posición es más obvio ver si alguien me pide un consejo. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios darle la respuesta correcta en el consejo. Amén. ¿Ok? Pero, aparte de esto, todos vamos a tener que enfrentar situaciones y necesitamos la respuesta correcta para la situación. Porque otros esperan de nosotros la respuesta, necesitan la respuesta correcta, aunque no siempre esperan la respuesta correcta, porque muchos esperan la respuesta a aquello que ellos desean, y es Amén. como un niño que quiere un celular y tiene 8 añitos, y la respuesta correcta, que según él es la correcta, es darle un celular. Pero uno sabe que no le va a hacer bien todavía a su cerebro, etcétera, etcétera. La respuesta correcta ahí es no. Entonces, pero hay otras cosas que son respuestas, nosotros tenemos que tener la respuesta correcta de parte de Dios. Y obviamente, para poder dar una respuesta correcta, tenemos que estar llenos de la palabra. Amén. Y
apoyarnos en dos cosas, como dice el libro de Isaías, al testimonio y al espíritu. O sea, al testimonio es la palabra y al espíritu es el Espíritu Santo. Porque hay muchos que dan respuestas con versículos bíblicos, pero no la respuesta correcta. No la respuesta. Muchos tuercen la Biblia para dar sus propias respuestas a las inquietudes que le llevan. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios tener la respuesta correcta. O sea, y estar llenos de la palabra, pero también del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Amén, hermana. Que Dios le bendiga. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna otra o respuesta o aportación. Si no hubiese, pues vamos a pedirle al hermano Alejandro Abad que prenda su cámara, que ahí nos solicitaron que oráramos por él porque está cumpliendo 15 años el hermano Alejandro. ¿Estás por ahí, Alejandro? Ya se salió de los nervios, ¿ve pues? No, ahí estás. Si usted me acompaña, hermano, vamos a orar para el hermano y vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Oh, buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, papito lindo. Venimos delante de ti, oh buen Señor Jesús, dándote gracias por la vida de tu hijo Alejandro, papito lindo, a quien tú le has permitido llegar a iniciar este nuevo ciclo de vida, abordar este nuevo año en el cual tú le has permitido. Te rogamos, Señor Jesús, que lo bendigas juntamente con nosotros. Que bendigas, Señor Dios, oh papito lindo, que bendigas el tiempo en que fue engendrado, el tiempo que estuvo dentro del vientre de su madre, cuando dijeron que era un hombre, el día, los años que han pasado, el día de su nacimiento. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos que aún sean restituidos los años que se pudo haber comido el pulgón, el saltón y el revoltón, papito lindo. Que tú restituyas esos años, que lo que no se ha hecho en 10 años se haga en uno solo, papito lindo, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, abre las ventanas de los cielos y bendice. Bendice su casa, bendice su arteza, bendice su economía, bendice, Padre, al fruto de su vientre, Señor, a los hijos salidos de sus lomos. Te rogamos, papito lindo, Señor, que los bendigas y que los guarde, que lo guardes y que cumplas los deseos de su corazón. Bendice aún el lugar donde habitan. Señor, su lecho matrimonial, su esposa, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu buena palabra, papito lindo. Oh, Señor Jesús, que tu palabra, oh Jehová Dios, quede impregnada en nuestros corazones y del fruto al 100 por 1 para lo cual tú la enviaste. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Que pasen buena noche y con la ayuda de Dios nos vemos el sábado, y el domingo. Que Dios les bendiga. Hermano. Dios les bendiga. Feliz noche. Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz noche, Javi. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Dios, Javi. Feliz noche. Dios les bendiga. Dios, Javi. Adiós. Dios sabe, coqueta.